hablen lenguas. Es todo un capítulo precioso que ustedes, yo les recomiendo lo lean en casa. Hasta el verso 33 hemos leído del verso 1 al 33. 1 Corintios capítulo 14 es la lectura inicial que hemos tenido aquí. 1 Corintios 14, todo el capítulo del verso 1 al 33 se lo recomiendo. Pero vamos a considerar el versículo 2. Verso 2. Si lo tienen me dicen amén. Dice la Biblia: el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu. Cuando es con E mayúscula, recuerden, está hablando del Espíritu Santo. Amén. Dice, aunque por el Espíritu habla misterios. Quiero que lo diga conmigo, misterios. Ahora, ¿por qué yo debo hablar en lenguas si voy a hablar con Dios? Y voy a hablar misterios y además nadie me va a entender. Diga, porque tengo que ser edificado en mi propia fe. Vamos a Judas 1:20. Judas, epístola del apóstol Judas, es un solo capítulo. Vaya al verso 20 y mire lo que dice ahí. Pero vosotros, amados, Judas 1 verso 20, repito, pero vosotros, amados, ¿se está refiriendo a los mundanos o a la iglesia? Pero vosotros, amados, ¿a quién se refiere? Digan, a la iglesia. Edificándoos. ¿Qué significa edificarse? Vamos, dígalo. Edificar es crecer. Crecer. Aumentar en tamaño, en estatura. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el, vamos, dígalo, orando en el Espíritu Santo. Porque hay creyentes que nunca crecen. Ahí va la pregunta. Porque nunca oran en el Espíritu Santo, nunca oran en el lenguaje del Espíritu. Entonces hay gente creyente de años que tú vas a conocer, y que no te estoy diciendo que la critiques, ni yo tampoco lo voy a hacer, solamente estamos tratando de sacar una reflexión práctica de la realidad. Dios desea que seamos edificados en nuestra santísima fe, es decir, en la Sagrada Escritura. Está el fundamento de nuestra fe. Pero ¿cómo crecemos en nuestro hombre interno? Las mujeres, en su mujer interior, en esa nueva criatura, renacida por el poder del Espíritu y la palabra viva. ¿Cómo podemos incrementar? Diga, orando en el lenguaje del Espíritu Santo. Regresemos a 1 Corintios 14 versículo 4. 1 Corintios 14 versículo 4. Solo estamos regresando. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Digan, se edifica. Pero el que profetiza, ¿edifica a quién? A la iglesia. ¿Qué estaba haciendo acá mi hermana Johanna? Edificando a la iglesia. ¿Por qué? Porque recibió de parte del Espíritu Santo una palabra. Ella no estaba orando en el lenguaje del Espíritu, pero recibió una revelación en su corazón. Amén. Pero también lo podemos traer a través del lenguaje del Espíritu. Lo vamos a ver eso más adelante. Solamente le doy un alcance. Entonces, plantémonos en la parte primera del verso. ¿Qué dice? El que habla en lengua, a sí mismo se... Vamos, dígalo, a sí mismo. O sea, no es que Dios viene y te edifica, no, sino que tú tienes el trabajo, la labor, la responsabilidad de crecer en tu persona interior. ¿Cómo? A través del lenguaje del Espíritu, es decir, de hablar las nuevas lenguas que el Espíritu da. Así como le dio a la iglesia apostólica del libro de los Hechos, del capítulo 2, recuerdan, ellos hablaban conforme el Espíritu les daba ¿qué? Hablasen. Cristo ya se había ido. ¿A quién le tocaba dirigir a la iglesia? Vamos, dígalo, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Digan, Jesús se había ido, pero había prometido enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y a quién le tocaba dirigir a la iglesia? Era el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Por eso que cuando tú estudias el libro de los Hechos, dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros también, por ejemplo, y siempre el Espíritu Santo juega un papel importantísimo dentro del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia del Señor. Amén. En el verso 14 del mismo capítulo 14 de 1 de Corintios, vea lo que dice. Porque acá hay un error
una mala información o interpretación de algunas iglesias, que yo le dije que por qué niegan el lenguaje del Espíritu y lo tildan o lo titulan como algo demoníaco. Dice así: porque si yo oro en lengua, está hablando Pablo, desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin, vamos, dígalo, queda sin fruto. Vamos a ver el verso 13 que nos dice: por lo cual el que hable en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Pasa el 15. Mire el verso 15 lo que dice: pues que oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré. Le hablé de cantar, ¿verdad? No es solo orar, sino también cantar en el lenguaje del espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, muchas de las personas que interpretan mal el tema del Espíritu Santo y el lenguaje del Espíritu es que no han entendido eso que el apóstol Pablo está diciendo acá. Pídanle al Espíritu Santo poder interpretar lo que ustedes están orando en el lenguaje o cantando en el lenguaje del Espíritu. Amén. ¿Para qué? Su entendimiento no quede vacío, hueco. Amén. Amén. Es por eso que muchas personas, repito con todo respeto, años de creyente, cargando una Biblia, amando a Cristo, amando a Dios, amando la obra de Dios, amando las almas, no pueden ser usados por Dios como Dios quisiera, porque no son edificados a sí mismos, porque no practican el lenguaje del Espíritu en su vida devocional. En su vida diaria, cotidiana, el cristiano debe practicar el lenguaje del Espíritu. Charles y Francis Hunter decían que hablar en el lenguaje del Espíritu era como una electrobomba que carga una cisterna de agua para que un edificio se alimente de agua por todo el día. ¿Qué hace esa electrobomba? Toda la noche carga el agua, sube, arriba tienen un tanque en el edificio. Yo vivo en un edificio de 6 pisos y ese sistema se usa. Aquí también usamos, amén. Pero el edificio donde vivo es un poco más grande. Entonces toda la noche esa electrobomba bombea, impulsa el agua, ese motor hacia arriba. Y arriba en la azotea hay un inmenso tanque para acumular todo el agua que durante todo el día todos los habitantes del edificio vamos a necesitar. ¿Me dice amén? Cuando usted se levanta temprano, hablar en el lenguaje del Espíritu lo que está haciendo es edificarse a sí mismo, estar cargando sus baterías, llenándose de las revelaciones de Dios que vienen a su corazón por el Espíritu y la palabra. Y cuando usted comienza a hablar en nuevas lenguas y a pedir interpretación al Espíritu de lo que usted está orando en el lenguaje del Espíritu, cuando usted tenga que hablar durante el día con cuanta gente sin Jesús o con Jesús, esa gente va a ser edificada por usted. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque el diseño de Dios es que nosotros seamos edificados a nosotros mismos. Amén. ¿Para qué? Para poder edificar, dígalo conmigo, para poder edificar a los otros hermanos. Hay un tema del lenguaje natural que lo hemos visto. Hemos visto muchos modelos de oración. Oración de petición, oración de consagración, oración de gratitud, oración de comisión, oración de intercesión, oración grupal, oración colectiva, oración individual, privada. Hay tantos modelos de oración en el lenguaje en el que usted utiliza, en el dialecto español, acá en nuestro medio. Amén. Si alguien me está viendo en Norteamérica, su lenguaje es en el inglés. Si me está viendo alguien en Europa, o no sé, en China, en Egipto, es su lenguaje. Coreano, donde estén, va a emplear su lenguaje natural que usa de frecuencia cotidiana con todos los seres humanos, que es muy diferente. El lenguaje del Espíritu es un lenguaje que proviene del Espíritu Santo a través de tu lengua y que sale por tu boca, pero que tú demandas interpretación por el Espíritu para que tu entendimiento no quede hueco, vacío. ¿Cuántos dicen amén? Para poder edificar a la iglesia, para poder edificar a los santos, para poder animar a la gente sin Jesús, sin vida de Dios en ellos. Amén. Ese es el plan. Por eso es que Jesús dijo que ríos de agua viva correrían en nuestro interior. Amén. Y se refirió ¿a quién? A los que recibirían. Juan 7:37 y 38 y 39 dice así. No vaya ahí, solo escríbalo. Juan 7:37, 38 y 39, escríbalo.
Jesús prometió que ríos de agua viva correrían en el interior de aquellos que creen en Él, porque Él todavía no había sido glorificado. Él estaba esperando ser glorificado, después de ser muerto y sepultado y glorificado, elevado al cielo, y enviaría el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso él, antes de partir, dijo: no lo voy a dejar huérfano, voy a rogar al Padre para que le envíe el otro Consolador, el cual estará en vosotros y con vosotros para siempre, hasta el fin del mundo. Diga: el Espíritu Santo está con nosotros para siempre, hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué otro propósito encierra el Espíritu Santo? Vamos a ir a Isaías 28:11. Isaías 28:11. Isaías 28:11. Por favor, quiero que escriban. Isaías 28:11 al 12. Esos dos versos son claves. El apóstol Pablo, en este capítulo 14, 1 Corintios que hemos leído, lo menciona. Y él dice: la ley misma lo dice, está escrito. Está en el nuevo pacto, en 1 Corintios 14, 21, como un complemento paralelo, para que usted sepa de dónde Pablo lo está sacando, de este verso que vamos a ir. Isaías 28, 11 y 12. Vamos, ¿lo tiene? Isaías 28, 11 y 12. Dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Le voy a explicar el significado de esto. Hay personas que oran en el lenguaje natural, y está bien, no es pecado, pero es el elemento, voy a decir, primario, preliminar, para que me entiendan mejor. El ABC, como dice Hebreos capítulo 6. Después de tanto tiempo, ustedes de ser ya maestros todavía están en los primeros rudimentos del Evangelio de Cristo, cuando ustedes deberían de ser ya maestros, o sea, ir más profundo, ir más alto. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios quiere darnos responsabilidades, pero mientras que no crezcamos internamente, espiritualmente, diga, no lo va a hacer. Ojo con esta palabra. Dice: en lengua de tartamudos, en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales le dijo: este es el reposo. Quiero que todos lo digan: este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Para qué es el refrigerio y para qué es el reposo en personas que están trabajando? Dice: vamos a tener una hora de refrigerio. ¿Qué significa refrigerio? Comen algo, se lavan, van al baño, etcétera, en su higiene personal, descansan. ¿Qué más? Se relajan un rato, conversan. ¿Saben lo que significa el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar de las lenguas, iglesia de Cristo? El reposo, el refrigerio, el alimento. Entonces, porque la gente habla o ora, en el lenguaje natural y se cansa, se le acaba el rollo, el carrete de memoria, ya se lo sabe, ¿no? Y hay gente que hasta se aburre de ir a orar. O por ejemplo, Morris Cerullo decía: ¿por qué la gente de la iglesia de hoy oran una vez a la semana? En muchas iglesias, antes era el estilo, había un día juvenil, un día femenil, y un día de la oración, y un día de culto congregacional de familias, todo completo. Así se estilaba antes. Yo nací en asambleas de Dios y yo sé de qué estoy hablando. Era parte de los estatutos de la iglesia, de los códigos internos de la iglesia, y se tenía que respetar. Y lo hacíamos, y todos tenían que ir, y las viejitas iban a tejer el lunes, y los jóvenes iban el sábado a hacer velocidad bíblica, etcétera, y por acá y por allá. Y el día de la oración, ¿sabes cuántos venían? El pastor, el diácono y dos viejitas, y nadie más. Y el pastor Morris un día hizo esa pregunta, ¿no? Lanzó esa pregunta como un reto para la iglesia: ¿ustedes saben por qué la iglesia ora una sola vez a la semana? Porque no oran en el lenguaje del Espíritu. Es decir, se cansan, se aburren o vienen a dormir el día de la oración. ¿Me entiende? Porque la iglesia no tiene el adoctrinamiento adecuado, no ha entendido el significado
la ventaja, el refrigerio, el reposo que va a recibir a través del lenguaje del Espíritu en la oración. No, porque no lo tiene, ni la noción, ni mucho menos la práctica. ¿Me está entendiendo? O sea, es básico que usted entienda que cuando usted ora en el lenguaje del Espíritu, usted puede orar horas de horas de horas. Y hay ríos de agua viva corriendo en su interior, y usted sale más fuerte que un búfalo y rejuvenecido como las águilas. Porque es el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, dice Romanos 8, que hoy vivifica tu cuerpo mortal y que está dentro de ti ahora. Es el Espíritu Santo. Amén. Entonces el lenguaje natural, la oración natural en el lenguaje, en el dialecto humano, para que me entiendas más fácil, o español, nos aburrimos, nos cansamos y nos parece monótono y aburrido, porque no está la inspiración divina del Espíritu Santo. Le voy a citar un ejemplo práctico. Una vez vi la entrevista de la mamá del pastor Benny Hinn. Ella le preguntaron: sierva de Dios, ¿cuántas horas al día ora usted? Ella dijo: en primer lugar, yo les voy a decir cómo oro, para que entiendan. Dijo: entro a mi habitación, me quito toda la ropa que me ajusta, me pongo mi bata para estar suelta. A veces me levanto las manos, solamente cierro todo, apago todo, me desconecto del mundo exterior, me encierro en una habitación, me pongo ropa suelta, levanto mis manos y le digo: Padre, en el nombre de Jesús, guíame a través de tu Espíritu Santo para orar una oración conforme a tu corazón. ¿Y de dónde lo sacó? Romanos 8:26. Nosotros no sabemos lo que vamos a orar, dice Romanos 8:26. Vamos a revisar ese verso. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aún nosotros podemos interceder por vecinos en problemas con drogas, con alcohol, matrimonios a punto de romperse, hijos en problemas por irse de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas en nuestro país por nuestras autoridades. Podemos orar en el lenguaje del Espíritu sin saber por quién estamos orando, porque es el Espíritu Santo el que nos guía con gemidos indecibles, intercediendo por nosotros, sabiendo lo que nos conviene. Nosotros no lo sabemos, dice. Y Santiago lo aclara, dice que muchos oran y terminan amargados, enojados y frustrados porque piden mal, no reciben, porque piden para gastar en sus propios deleites. ¿Me entendió? Pero cuando tú oras en el lenguaje del Espíritu, tú oras por la necesidad de los demás, no la tuya. Y cuando tú oras por los demás, Dios se encarga de tus necesidades. ¿Entendió? Ese es el intercambio positivo que hay en el ser guiado por el Espíritu Santo en la oración. Y en Romanos 8, claramente en el verso 9, dice que si son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y si no somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿de quién somos hijos? De una religión, con todo respeto. Amén. De formatos y costumbres y hábitos religiosos atávicos traídos de nuestros abuelos, padres, criadores o tutores. Pero ese no es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es diferente, hermanos. Porque Cristo siempre estaba happy, feliz, contento. Y en Hebreos 1, verso 9, recuerden lo que dice, que la unción que había en Cristo era superior a la de sus amigos. Había un gozo particular superior. ¿Por qué? Porque Él tenía el bautismo del Espíritu Santo. Aunque no hay una evidencia donde Jesús hablara lenguas, no lo hay, pero Él declaró eso. Él dijo que las señales los seguirán a los que creen en mí. No, hombre, hablarán nuevas lenguas. Amén. Impondrán manos sobre enfermos y sanarán. Amén. Hablamos del éxito en el cristiano, pero si no hay la unción del Espíritu Santo, vamos a ser un evangélico más religioso, nominal, pero no caminando bajo la unción del Espíritu Santo, como Pedro, que con la sombra sana, o que toma el delantal del enfermo, Pablo, y estaba lejos del enfermo, llevaban el delantal al enfermo, se lo ponían y era liberado, era sanado por el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Eliseo después de 2 años muerto? Un muerto toca sus huesos y el muerto sale saltando después de 2 años de muerto Eliseo, porque la unción doble que le dio Elías antes de ser elevado al cielo cayó sobre Eliseo.
Y cuando él murió, 2 años los huesos tenían la unción en Eliseo muerto. En los huesos de Eliseo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En 1 Tesalonicenses 5, verso 17, por ejemplo, dice: orad sin cesar. No sin César. No como la mujer que sacó a César del cuarto. Sal, César. Acá dice que hay que orar sin ti. Orar sin cesar. Dígalo conmigo. Orar sin cesar. Repito la cita, Gandhi. 1 Tesalonicenses 5, 17. 1 Tesalonicenses 5, 17. Dice: orad sin cesar. ¿Qué es cesar? Pregunto. Morir. Dejar de respirar. Entonces Dios no desea que nosotros estemos muertos, porque somos hijos de un Dios que está vivo. Tenemos la vida de Dios, la vida Zoe en nosotros. Los ríos de agua viva, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. Pero eso funcionará si nosotros oramos sin cesar bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. Y mira lo que dice en el verso 19, ahí mismo: no apaguéis al Espíritu. ¿Por qué es que muchos apagan al Espíritu? Ya le dije, porque tienen una mala información, una mala interpretación, porque no creen en el Espíritu Santo, porque creen que es un extremismo fanático religioso. Pero es lo que Cristo dijo, es lo que la iglesia primitiva hizo, y es lo que las epístolas nos enseñan. Amén. Amén. Jesucristo en Marcos 14, verso 38, vea lo que dijo. Marcos 14, vamos todos. Marcos 14, 38. Él dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que el espíritu puede tomar control de la debilidad de tu carne, porque tú estás velando, es decir, estás despierto. En tu hombre interno estás despierto. Tu carne puede reposar en tu lecho, como dijo David, pero tu espíritu está despierto, porque el espíritu no duerme. Digan: Dios es espíritu. Y Dios nunca duerme. La Biblia dice que Dios no duerme. Y tu espíritu tampoco duerme. ¿Por qué? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Así que tú puedes estar descansando en tu cama así, ay, qué rico, roncando, pero tu hombre interno, tu mujer interior, hermana, esa nueva criatura nacida de nuevo, está recibiendo remas del cielo a través del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Cuántos lo creen? Y tu carne débil se va a someter al poder del Espíritu de Dios. Por eso les decía ahora, cuando Kenneth Hagin, papá, hablaba de que tenía un problema de crisis, de circunstancia, de enojo, de una preocupación, un problema, ¿cómo lo soluciona? Él comenzaba a fluir en el lenguaje del Espíritu. Y él pedía la interpretación de lo que estaba orando para conocer la situación, el resultado, lo que él iba a hacer, la pauta para solucionar ese problema. Amén. Es importante entender que hay personas de corriente pentecostal, con todo respeto, que creen que deben orar en el lenguaje del Espíritu cuando, por ejemplo, están en una reunión de vigilia, de ayuno, de varios días, y que cuando hay una manifestación del lenguaje del Espíritu, tiene que haber una tembladera o una epilepsia pentecostal, algo así le llaman, y la carne toda de gallina, y tiene que caerse, tumbar los floreros y todo. Entonces, eso es algo que se llama desorden. ¿Y qué vimos acá en 1 Corintios 14? Que nuestro Dios es un Dios de orden, de paz. Verso 33. Nuestro Dios es un Dios de paz y no es un Dios de confusión. Amén. ¿Por qué? Porque es alguien que conoce la doctrina y que conoce al Espíritu Santo. Y dice: los espíritus de los profetas están sujetos. Amén. No hay desorden en la casa del Señor. Yo he visto en internet, YouTube, terribles manifestaciones, con todo respeto,
y piedad que se merece esa gente. Porque confunden a los indoctos. Y aquí en 1 Corintios 14 el apóstol Pablo lo dice. ¿Qué pensarán los indoctos y los incrédulos si entran y ven a todo el mundo hablando en lengua sin traer un claro mensaje de edificación a los incrédulos? Dirán que estamos locos. Amén. Pero ustedes acá están entendiendo lo que Dios está hablando ahorita por el Espíritu a través de mi boca. Amén. Porque son palabras que se pueden comprender. Amén, amados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces no debemos ser iglesias o creyentes evangélicos nominales, sino netamente espirituales, cristocéntricos y escriturales, bien fundamentados en las Sagradas Escrituras. Amén. Yo me recuerdo a Gigi Ávila cuando predicaba. Hasta el día de hoy tú puedes entrar en YouTube y ver sus predicaciones. Y cada vez que él está predicando, él decía, por ejemplo, Cristo viene, Irrakanda Mabarabasco, Jesús es el Señor, Irraka Barababascale. Y daba intervalos de lenguaje espiritual y fue muy criticado. Pero estaba predicando. Amén. Estaba predicando y estaba demandando del Espíritu sabiduría, conocimiento, revelación, y lo entregaba en palabras entendibles, simplificadas para todo el oyente que estaba ahí. Amén. Y hasta el día de hoy, entre y mire un mensaje del pastor o del evangelista Gigi Ávila y vas a ver eso. No hay por qué criticarlo, al contrario, está bien. Es el Espíritu Santo que está hablando ahí a través de su vida. Amén. Hay un caso extremo de Luis Palau, que fue expulsado de su nominación. Él era bautista. Ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando él comenzó a hablar en el lenguaje del Espíritu, es decir, Dios lo bautizó con el Espíritu, comenzó a hablar en lenguas, lo expulsaron de su denominación. ¿Sabía eso? Kenneth Hagin también. Joel Austin, John, el papá de Joel, el pastor John Austin, también bautista, eliminado de su denominación por causa del bautismo del Espíritu Santo. Billy Graham también fue eliminado, es decir, borrado, excomulgado de su iglesia nominal porque no creían en el bautismo del Espíritu Santo. Y él escribe un libro precioso, Billy Graham, que se llama Los dones del Espíritu, y ustedes pueden encontrarlo en cualquier librería cristiana. Amén. Así que yo les pido que ustedes se alimenten, que conozcan más de la Escritura, para que ustedes puedan entender cuáles son las señales. Ahí termino, Marcos 16, 17. Termino, Marcos 16, 17. Cristo, antes de partir en la ascensión, ¿qué dijo? Estas señales, digan, seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que estaba en Cristo hoy está en la iglesia, está en nosotros. Amén. Repito lo que dije y lo voy a decir en Hechos con base bíblica. Hechos 10:38. ¿Qué dice? Que así como Dios ungió a Jesús de Nazaret y este anduvo haciendo bienes y sanando y libertando a los oprimidos por el diablo. Hechos 10, verso 38, ¿verdad? Y Hechos 2, 38 dice que es un don, un regalo de Dios, el Espíritu Santo, para todos los que hemos creído en Jesús. Hechos 2, verso 38, palabras del apóstol Pedro. Amén. Así que no se sientan ustedes mal cuando alguien tiene el bautismo del Espíritu Santo o está hablando en lenguaje del Espíritu. Pero como dice el apóstol Pablo, y una clara recomendación que quiero que la entiendan bien, que no debemos hacer eso como un circo, no, sino que tenemos que traer un mensaje edificante, que exhorta, que consuela y edifica a la iglesia de Dios. Amén. O sea, el propósito del Espíritu en nosotros tiene una faceta de propósitos, pero una de las bases es
que nosotros seamos sobreedificados sobre nuestra santísima fe, como dice Judas 1, versículo 20. Lo repito, que seamos edificados en nuestra santísima fe. Es decir, que no nacimos de nuevo y somos bebés espirituales crónicos, sino que desarrollamos en nuestro interior a través del lenguaje del Espíritu Santo. Amén. Voy a pedir a personas que quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo que vengan aquí rápido.